Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque en BTR Negocios el compromiso es mantenerlo siempre conectado. Contrate doble pack conectado full que incluye la nueva central telefónica virtual e internet Mega 600 a solo 46.990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Un buen acompañante y el mejor ambiente, la mejor cena está en el SIT del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperan con una nueva y exquisita carta y para los amantes del vino cada mes, con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el SIT del Hotel Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Tenemos libros para regalar también. Este es una novela, tiene que ver y está ambientada en la época de la dictadura, pero es una novela de Ricardo Monsalve que se llama El Ejército Invisible, y de María José Cumplido, Chilenas Rebeldes 2, que ya lo hemos dado con anterioridad y siempre se la pelean el libro. El libro de Ricardo Monsalve y de María José Cumplido para concursar, #combinación clave y @megustaleercl. Están buenos los libros. Vamos a izarle nuestros palos blancos ahí. Ya. Estamos con nuestro panel de este día martes. Karina Oliva está con nosotros. Está Esteban Montoya. Hola. ¿Cómo estás? Y también Oscar Rementería. Muy buenos días, don Fernando. Muy buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, señorita. No voy a decir nada porque puede ser adoctrinamiento. Ay. Oye, mira, la cosa pudo haber sido peor en términos de elementos para una cazuela diabólica, pero a la inclusión de la ministra Cubillos de este tema del adoctrinamiento, y yo creo que fue una medida que eventualmente puede beneficiar que no haya más todavía pelos en la sopa. Si bien es una posposición, pero el Tribunal de Angol postergó el inicio del juicio del caso Catrillanca, que el caso Catrillanca va a ser una cosa que tiene o provee una situación bastante combustible, digamos. Ahí van a transitar un montón de personas. Los casos son públicos en Chile hoy día, este tipo de juicios, y por lo tanto, bueno, se propuso para marzo del 2020, que es cuando vamos a estar a puertas de hacer el primer plebiscito de entrada para la nueva Constitución. Así es que, pero mientras tanto, aquí es casi una ya cierta dosis de rutina. Hay marchas hoy día convocadas que probablemente van a ser muy masivas, como siempre han sido, y posteriormente probablemente vas a encontrar también una serie de enfrentamientos entre gente con policías y eventualmente pueden haber los demás. A ver. Sí, bueno, primero, don Fernando, antes de comenzar, mandarle un saludo y un tremendo abrazo a nuestro panelista habitual, Jorge Gómez, quien se fracturó. Así fracturó la clavícula. Se fracturó la clavícula. Saludos a Jorge. ¿Qué está a puertas de morir. Jugando una pichanga. Se lo empujaron. No compares tus deportes de elite. Me llamó para decirme que estaba fracturado. Yo tengo que decir cuando chico te estoy hablando, cuando tenía como 11 años, me fracturé la clavícula. Sí, nunca me fracturé. ¿Sabéis cómo me fracturé la clavícula? ¿Chico a qué edad? 11 años más. Ya. Estaba en el colegio San Gabriel, que queda aquí, y íbamos a un lugar arriba, donde eran puros páramos, así, y
y había un lugar ahí, que era de un banco, no sé cuánto, que había una suerte de convenio para que ahí se pudiera hacer la gimnasia, porque ahí en el colegio Alonso Valle, perdón, el San Gabriel, de chiquitito, más chico tengo que haber sido, debe haber sido como 9 años, bueno. Era un edificio con patio chiquitito de cemento, entonces íbamos para allá. ¿Sabéis cómo me quebré la película? Estábamos jugando al balancín con un amigo. Y el amigo me dejó arriba en el balancín. Ahí se salió. Y se salió. Qué buena onda el amigo. Buena onda el amigo. Y salí, pero disparado y fracturé la clavícula. Sí, yo no sabía. La clavícula, la fractura es una atención de urgencia porque se corre el riesgo que perfore el pulmón. Además, bueno, cuando uno es chico y está creciendo, los huesos son probablemente mucho más rápido, más dúctiles, más rápido. Mm. Pero el dolor no te lo cuento. Sí. No es que bueno, eso me decía no es que lo Jorge. recuerde, pero me lo imagino. No, Jorge me decía que el dolor era terrible, ¿ah? Y ahí se acordó de mis sabias palabras y se aguantó como machito. ¿Ah? Y a mi amigo, Así como aguanté yo cuando mi me amigo caí. lo perdoné de la forma en que se perdonan a las personas que te hacen esas cosas. Quebrando la otra clavícula. No, olvidándome quién era. No me acuerdo quién fue. Esos amigos que no vale la pena recordar. Esa es una manera de perdonar cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Para serte franco, no me acuerdo. Ni quién ¿Quién fue? era, Ni cómo su se cara. llamaba, no lo tengo guardado como ahí. las series cuando los recuerdos no tienen cara. Sí. Le borran los ojos. Sí, lo de Jorge fue súper grave. Se quebró la clavícula en 3 partes. A miércoles. Y de hecho, si se movía, había riesgo de poco que liberal. ¿Cierto? Es cierto. Los liberales no se rompen. No se rompe. O si se fractura en el No, miles. lo peor es que si se movía, el hueso se le podía enterrar y le podía pasar la arteria. No, así. Hartas semanas de reposo para Jorge. Ya, pero estamos en una situación donde me parece... El gobierno también se quebró la clavícula, parece. Yo creo que No, el el gobierno está yo creo que el país se fracturó hace rato De clavícula. Y que estamos, me imagino, tratando de resteñar esa herida. Pero hay ciertas cosas que ya agarraron camino propio. Sí. Eso, por ejemplo, este pacto por la nueva constitución ya empezó a funcionar, se creó una comisión técnica. Sesionó ayer. Sesionó ayer. Hay dificultades, como se ha visto en los medios de comunicación, y que están en los lugares en que se preveía que iba a haber dificultades, básicamente en la forma en que pueden ser presentados como candidatos para la convención constituyente los independientes, el término de cuotas de mujeres y cuotas de pueblos originarios Y o rebaja escaños la edad. reservados. ¿Ah? Y rebaja la edad. Y la edad 16, están 16. Ojo, y es primera vez que, bueno, yo creo que es importante señalar que la comisión igual está sesionando abiertamente a través del canal del Senado. Igual es importante porque con todo lo que pasó antes. Entiendo que la reunión de hoy va a ser En el ex Congreso también. en directo, ¿no? Sí, en directo, O sea, ahí es también público, fue- por lo tanto, Eso es tremendamente importante porque uno la puede ver, lo que dicen, lo que discuten. No, y de todo. hecho, a mí me parece bien porque Fue una iniciativa nuestra nosotros- desde el Frente Amplio solicitarlo, porque como se había acusado Sí. tanto lo de la cocina, Pero sabes que es súper importante, yo que he ido varias veces al Congreso, a comisiones, discusiones, siempre pedimos como organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo en el caso del móvil, que se transmitan efectivamente todo el proceso de la discusión de una comisión, y siempre están los que se hacen lo desentendido, no te dicen que no, pero actúan por omisión, no lo hacen. Y en ese sentido yo encuentro que es tremendamente importante que se esté transmitiendo, porque vamos a conocer al fin y al cabo la realidad de efectivamente cómo se está haciendo este proceso, y ojalá que haya también humildad de todos los sectores, porque diferencias van a existir siempre. Lo importante es poder llegar a un consenso, y ojalá que en ese sentido se pueda avanzar, porque no entender que tenía ya la mitad de Chile protestando en la calle, precisamente porque no le creían a los que están en el Congreso, y empezar a hacer las cosas con letras chicas sería un tremendo retroceso, como lo que pasó ahora. Lo último en relación a cambios importantes, este proyecto que limita la reelección de los parlamentarios, pero que empieza a regir desde el 2037, pues. Entonces, de repente uno dice, no se hacen. Porque ya a esta altura... pero eso va a cambiar. Sí, Pero es que el tema es que llegue a ese punto de que alguien plantee esta indicación y que más encima hayan otros que digan, hoy sí, me parece súper correcto. O sea, ya Súper chori. súper chori, Entender poquito. Entender poquito. Y por otro lado, yo siempre lo he dicho, este gobierno ha cometido muchos errores en manejar la crisis, y también
ha tenido avance y yo diría retroceso. Lo que fue este proyecto de ley que va a enviar el presidente sobre poder sacar a las Fuerzas Armadas para resguardar infraestructura estratégica, y por otro lado este proyecto de ley sobre adoctrinamiento político. Yo la verdad que analicé bastante la idea, porque todavía no está el proyecto, y me parece correcto darle las atribuciones de sacar a las Fuerzas Armadas para proteger infraestructura estratégica, en orden público, eso puntual. Y es algo que se da en otros países del mundo. De hecho, en Chile sí existen las Fuerzas Armadas cuidando infraestructura estratégica. Tenemos 2 centrales nucleares y las 2 son custodiadas por los militares, y yo no veo a nadie reclamar. Para las elecciones, todos los locales de votación son resguardados por militares y no veo a nadie reclamando. Y me parece que para evitar... Lo primero te lo compro entero. Lo segundo es una tradición que se activa solamente cuando hay elecciones. Sí. No es permanentemente. No, y en esta situación ocupar militares solo para infraestructura estratégica, estamos hablando, por ejemplo, porque aquí lo importante es definir qué es infraestructura estratégica, Entonces, decir, el supermercado. Sí, hay mucho, pero no hay una definición oficial. Hay un listado de infraestructura estratégica que sale, que el propio gobierno tiene. Lo que pasa es que en las Fuerzas Armadas se considera infraestructura crítica. En las Fuerzas Armadas manejan lo que es infraestructura crítica, no estratégica. Infraestructura crítica, sí, infraestructura crítica, y el Ejército o las Fuerzas Armadas manejan estratégica, pero desde un punto de vista de seguridad nacional. Por eso habría que definir bien, si se envía este proyecto de ley, qué es infraestructura crítica. Yo encontraría sentido común supermercados, encontraría sentido común estaciones de benzina, porque estas cuestiones son explosivas. Pero es que yo creo, Oscar, que... No tienes ni una posibilidad de cubrir todo eso. No, pero por no otra con los parte, carabineros actualmente. No, ni con los militares tampoco. Yo creo que aquí es súper complejo cuando... Metes supermercado y se te acabó totalmente la posibilidad de... Sí, no estoy de acuerdo tanto con los supermercados. Pero además yo creo que hay otros elementos. Creo que el proyecto de ley, tú puedes decir en términos comparados con otros países del mundo, incluso de la región, frente a situaciones como esta, es que el sentido que se le da, y como el gobierno no es primera vez que busca, en términos de orden público, ocupar las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con el narcotráfico, que ya había anunciado anteriormente, a mí me pasa que creo que también responde a condiciones políticas. Y como no está claro, y tener mayores facultades cuando tienen que ver cosas más de orden público, porque la infraestructura crítica también tiene un contexto de lo crítico, O sea, hay situaciones, por ejemplo, terremotos, desastres naturales, protección a esa infraestructura tiene sentido. Pero cuando se da este anuncio en el momento de mayor conflictividad del país de los últimos 20, 30 años, me parece que en realidad no está buscando un sentido de protección al orden público, más bien es un resguardo institucional del uso de la fuerza, como por quien tiene el monopolio de la fuerza. Entonces ahí me preocupa, porque además... creo que es súper relevante cuando se da esta discusión, cuando además se está discutiendo la legitimidad que están teniendo, por ejemplo, cómo ha caído la legitimidad de Carabineros, que eso no ha sido solo, no es por culpa de los manifestantes, también tiene que ver con el actuar de la institución. Desde el desfalco, claro, corrupción, etcétera. Entonces a mí me pasa que en realidad evaluar el proyecto de ley también hay que evaluarlo cuando lo dice, cuando lo hace. Se logró avanzar, el gobierno ha logrado avanzar en una agenda para una nueva constitución, está tratando de avanzar en una agenda social que nos puede gustar más o menos, pero lo está tratando de hacer. Pero el tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, con el ejército o con carabineros, violación a los derechos humanos, está completamente cojo, que no le permite que las otras dos agarren la fuerza que necesiten agarrar. Sí, yo estoy de acuerdo primero con Oscar, o sea... no voy a poner de ejemplo Francia, porque Francia tiene sus propios problemas ahora. Sí, es como bien especial. Pero Francia también lo tiene, pero bueno, son otros países también europeos los que lo tienen. Yo no tengo ningún problema con la protección de Fuerzas Armadas, no de Fuerzas Especiales ni Carabineros, de protección de cierta infraestructura crítica, ¿no? Ahora hay que definir efectivamente qué es crítico. El supermercado no me parece... Los centros de abastecimiento pueden ser, más allá del supermercado. El puerto, la central eléctrica, porque han habido casos o intentos de ataque a centrales eléctricas, centrales de agua, etcétera. Las estaciones de benzina. Las estaciones de benzina. Ya, y por lo tanto, sí, eso se puede proteger. Ahora, el punto justamente es, no sé qué tanta apoyo va a tener, independiente de que Fuatchaín lo haya dicho que está de acuerdo, tiene que haber el futuro debate, con el... Primero está el informe de Amnistía Internacional, que ya lo criticaron, pero ahora se viene el de Human Rights Watch. Hoy día a las 11, que si sale mal, yo creo que eventualmente va a salir mal. Entonces Vivanco ya dijo que si bien no había sistematicidad
Hay violación a los derechos humanos de parte de Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales. No sé qué tanto apoyo político después va a tener eso. Por lo tanto, sí, efectivamente el contexto político igual te puede condicionar un proyecto que a buenas luces no es per se malo. Pero ¿por qué lo tenés que poner ahora? Ahora, claro, te incendiaron la mitad de Chile. Uno siempre va sobre la marcha en proyectos de ley. Pero creo que el contexto político no creo que te lo deje... La caracterización que me parece que cuando se habla del nivel de incendio, las cantidades de estaciones quemadas, los supermercados quemados, o sea, hay comunas que quedaron sin supermercados, pero es tan débil la legitimidad que tiene quienes, entre comillas, resguardan el orden público, que están todas las dudas en la población de desde dónde surgen esos incendios. Entonces a mí me parece que es preocupante cuando el gobierno más bien genera acciones más bien que de avanzar, le generan retroceso y poner la discusión de dónde quiere sacarla. Pero entonces constantemente la lleva a Fuerzas Armadas, Carabineros, y es donde menos fuerza tiene. Es que tienes que entender prácticamente no lo entiendo. Que el orden público se genera a través de agentes del Estado. Y estos son los agentes del Estado. Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. No tienes de otro. No. Están muy mal evaluados, yo creo, por la ciudadanía. Sí, porque han cometido violación a los derechos humanos y es algo que te dijo Amnistía Internacional. Pero no hay ninguna reforma de las policías, por ejemplo. Es que yo creo que... Honestamente, ahora hacer una reforma de las policías sería más complicado porque no creo que ahora sea el momento. Claro. O sea, tiene que estar, pero no es el momento. Se tiene que hacer una reforma, pero yo creo que aquí se necesita generosidad de todos los sectores para salir de la crisis. Si lo que está proponiendo el presidente es poder presentar un proyecto de ley que le permita, sin estado de excepción, porque los militares solo pueden estar en la calle cuando hay estado de excepción, sin estado de excepción poder tomar a los militares y ponerlos en lugares muy específicos. No los vamos a ver, no los vamos a ver dirigiendo el tránsito, no los vamos a ver patrullando las calles, no. Que a mí, yo quiero ser bien franco, yo tengo animadversión por los uniformes. A mí no me gustan los uniformados, ni en la opinión pública, no, lo menos posible. Pero considero que es correcto, ante el déficit que hay de Carabineros y de PDI, utilizar a las Fuerzas Armadas para cuidar estos que acaba de pasar. Críticos. Hay un punto que acaba de ocurrir y que de alguna manera puede entrampar varias de estas cosas o solucionarlas. Acuérdate tú que el presidente planteó esta idea de sacar a los militares para resguardar la infraestructura crítica sin necesidad de convocar un estado de emergencia. Exacto. Y automáticamente surgieron las discusiones sobre si eso era constitucional o no. Bueno, acabo de leer aquí que se adelantó Renovación Nacional, y los senadores de Renovación Nacional presentaron el proyecto de reforma constitucional para resguardar infraestructura crítica, con lo que esto va a terminar puede ser en la hueca en pelota. Por supuesto. El frenesí legislativo también es peligroso. Si el presidente creía que no necesitaba reforma y el principal partido de su coalición de gobierno presenta una reforma, bueno, evidentemente ahí hay una discusión bastante seria respecto de cuál era la constitucionalidad de la idea del presidente. Y ahí afecta igual un poco la credibilidad del profesionalismo de los equipos del presidente, porque no puede ser que el Estado, que tiene recursos, contrata asesores, estamos hablando de personas que están preparadas en determinadas áreas, hayan asesorado al presidente diciendo no es necesaria una reforma constitucional, y ahora aparezcan, claro, tú bien lo decías, su partido político, recordemos que el presidente Piñera fue hasta presidente de RN, y aparezca RN diciendo vamos a hacer una reforma, creo que es del artículo 101. Entonces le quita mucha credibilidad, le quita profesionalismo también. Leo acá para que vean encabezados. Esto es del periodista, encabezados por Carmen Gloria Aravena, presentaron un proyecto... ex Evópoli. Sí, ex Evópoli, y se trata de los senadores también, Carmen Gloria Aravena, Kenneth Pugh, Rafael Proens y Juan Castro, quienes valoraron el anuncio del gobierno y por lo tanto presentaron un proyecto de reforma constitucional para que se dispongan todas las herramientas necesarias para resguardar la ciudadanía, devolverle la tranquilidad y permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en cuidar la infraestructura crítica. Ahora, yo por eso te insisto, aquí es obvio de que hay una situación súper tensionada en todas partes, están las cosas crispadas, están las cosas sucediendo muy rápidamente, y por lo tanto las posibilidades de cometer errores o de no escuchar a uno y comprarse lo que suena más bien, más bonito en la oreja correcta de otro. Pero el presidente, hasta ayer, el gobierno señalaba que no era necesario
tramitar una reforma constitucional, y Renovación Nacional aparentemente cree que, mira, parece que sí, por lo tanto presenta el proyecto, y al presentarse el proyecto tú inicias en un trámite que eventualmente te puede durar, si es que el gobierno le pone urgencia, además va a decir, bueno, es un retaque porque no necesitaba eso. Es que además, ¿qué es lo que yo veo complejo? Porque además sí, ingresa a través del Senado, tiene que pasar primero por la Comisión de Constitución del Senado, que si no me equivoco, el presidente Felipe Arboe. Sin embargo, creo que el conflicto de poner este tipo de proyectos cuando no solo están cuestionadas las policías, sino que también hay procedimientos judiciales por las policías por hacer abuso de sus condiciones o atribuciones. Me parece que es preocupante cuando se ponen este tipo de proyectos que entre comillas le da más atribuciones, cuando son además las atribuciones las que están siendo cuestionadas, cuando hay tribunales que están resguardando y diciendo que no se ocupen más balines, que no el gas lacrimógeno en estas condiciones, pero esto no tiene nada que ver con eso. Está bien, pero la ciudadanía cuando lo ve es darle más atribuciones a un espacio de control de la fuerza. Sí, pero a ver, yo estoy de acuerdo contigo y creo que las cosas tienen que ser legalmente y las cosas tienen que ser apropiadamente. Estoy de acuerdo contigo. Pero o tú le mandas una carta a los carabineros que se vayan todos para su casa porque ya no sirven, o tú tratas de hacer lo que probablemente es lo más difícil que debe estar haciendo el gobierno, que debe ser lo más difícil, que es tratar de arreglar el auto mientras el auto está funcionando. Y tú vas a reinstruir a los carabineros para que usen unos protocolos que no conocen y que hagan las cosas de distinta manera. La responsabilidad del gobierno de controlar a carabineros, por eso es que es tan exigente. Tú dices, tienes que controlar lo que está pasando con carabineros. Y si que tú conversas con ellos en privado, te van a decir, oye, lo puedo hacer, pero estos tipos están educados de una manera, tienen ciertos protocolos, tienen ciertas cosas, y la gente sale igual y los saqueadores salen igual, y tú vas a tener igual al destrozo de todos los demás. ¿Cuál es la instrucción nueva? ¿No disparen? ¿No usen armas? ¿No usen balas? ¿Cuál es la lógica? Entonces te van a decir con preocupación, ¿cuál es la fórmula? Entonces, para eso hay que entregar una fórmula. Y la fórmula, a mi mover, es lógica, que tú tienes que reconstituir carabineros desde el general director, que a mi mover está totalmente bypaseado, pero tienes que reconstituirlo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo reconstituyes cuando simultáneamente tiene que estar actuando? Entonces no es fácil el problema. Por eso es que yo creo que es una tentación del Ejecutivo, cuando este tipo de cosas pasan, llamar a instituciones que tienen una cierta dosis de ordenamiento y de disciplina, de subordinación, de subordinación más estricta, qué sé yo, lo que tú quieras, pero que es una apuesta porque corres el riesgo de que estando entrenados como están entrenados para la guerra más que para situaciones callejeras, eventualmente se convierta esto en una carnicería. Mira, yo comparto lo que dice perdón. No, dale. Comparto lo que dice conversamos minutos atrás en relación a que hay que modernizar las policías. Esto es algo que lo hemos conversado en otros programas. Y efectivamente, yo creo que de todo esto va a salir una gran lección. Cómo se moderniza Carabineros, incluso si es necesario crear otras policías. Porque en estos momentos, ¿qué policía fiscaliza a quién? ¿Y cómo lo hace? Sabemos que cuando se hace una investigación en Carabineros, es Carabineros que investiga a Carabineros para que eventualmente va a sancionar a Carabineros. La fiscalía. Claro. Entonces, yo creo que de aquí, como sociedad, tenemos que sacar una lección de qué va a pasar con nuestras policías. Porque, ojo, aquí hablan siempre que Carabineros es una policía profesional. Yo lo que he visto en las últimas semanas es un nivel de falta de profesionalismo, por decirlo de una forma elegante. O sea, yo veo en la televisión 6 pacos tratando de reducir a una persona, la agarran a palo con la luma, que le sacan la mugre para reducir a una persona. Yo veo a un policía gringo, 2, 3 movimientos tiene a la persona en el piso. Entonces, uno habla un video de cómo reducen para evitar aumentar la violencia. Entonces, Fernando, perdón, a lo que voy yo con esto es, si nuestros policías fueran realmente profesionales, como nos venden la pomada, porque aquí, nuestra policía es gran profesional y qué sé yo, actuarían por reflejo de manera profesional. Pero lo que yo veo es a policías actuando en ocasiones de reflejo de manera criminal.
cuando disparan los balines a menos de 30 metros, existiendo informes de la misma policía. Eso para mí no es una policía profesional. Yo creo que para nadie va a ser una policía profesional así. Lo que pasa es que durante, yo creo, los últimos 100 años o 90 años, nos vendieron la pomada que era una policía profesional y nunca lo habíamos cuestionado. Y ahora nos estamos dando cuenta que efectivamente eso no era así. Esta no era la policía que me habían vendido, que cuando yo estaba en el colegio chiquitito y el 27 de abril, cantábamos el himno de Carabineros. Un amigo en... ¿Cómo es? Carabinero. Tu camino. Un amigo en tu camino. No, o sea, creo que hay una parte que es carabinero o fuerzas especiales y otra cosa son los militares. Efectivamente, quien tiene más disciplina son las Fuerzas Armadas, o sea, tienen una estructura un poco más definida. Y claro, obviamente comparar, somos como el mejor país de Chile en carabinero, ¿con quién hay que compararse? Con el resto de Latinoamérica, por supuesto que en algún sentido somos los mejores. Claro, pues salimos Otra cosa es que seamos dentro de lo peor, lo mejorcito, y eso no cambia mucho. Pero creo que en tanto el proyecto de protección de infraestructura crítica, las Fuerzas Armadas no están preparadas para mantener el orden público. Nunca fue su preparación mantener el orden público. Los que sí están preparados son 5.000 marinos que estuvieron 4 veces en la gira con Haití. Ellos sí están preparados porque tienen otra formación distinta. Sí, pues ellos le dieron una capacitación. Hizo una capacitación de orden público porque están acostumbrados, o estuvieron acostumbrados durante más de 4 años a mantener el orden público. Y se vio en cierto sentido cuando estaban los marinos en Viña y Valparaíso. Jugar a la pelota, hacer lo del vóley, más allá de que efectivamente también fueron los más agresivos también y más víctimas. Pero hay un momento de contacto con la ciudadanía que me impresiona que Carabineros no lo tenga. Pero es que, ¿sabes qué? Y por lo tanto, cuando dicen profesionalización de Carabineros, una cosa es que, no sé, haya un curso de derechos humanos que dicen que lo tienen, difícilmente entender que lo tengan. Y otra cosa que también me parece preocupante es sacar 2.500 más efectivos. Entiendo que no den abasto y que tengan como un año de carrera y que lo saquen al tiro. Eso también habla mal. Y por lo tanto, cuando uno habla de profesionalización, tú puedes tener una estructura más o menos moderna, pero sigue siendo una policía militarizada. Y yo creo que la reforma Carabineros debería ir en ese sentido de qué tan militarizada en su estructura puede estar Carabineros, siendo que ya tiene Fuerzas Armadas. Y lo otro, que puede ser entender 2 cuerpos policiales, como lo tiene Estados Unidos, que ahí, bueno, ellos también tienen ciertos problemas de abuso de autoridad. O podemos tener 3 o 4, depende de la realidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de la realidad? Y ojo, lo que tú decías de las Fuerzas Armadas. No comparen con países que tienen una fisonomía, salvo que la nueva constitución diga de que tú puedes tener patrullas federales y patrullas estatales, sí. O puedes tener Guardia Nacional. ¿Por qué no pueden existir policías regionales? Si ahora estamos en este proceso de regionalización, de elegir los gobernadores regionales, no es loco tener una policía regional. Ojo, tenemos seguridad municipal, que en estricto rigor es casi lo mismo que una policía municipal. ¿Por qué no le damos tenemos que hacemos un alto y después sigue la Karina, como siempre. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Un buen acompañante y el mejor ambiente. La mejor cena está en el CID de Sheraton Santiago. De lunes a sábado te esperamos con una nueva y exquisita carta. Y para los amantes del vino, cada mes con una viña con cepas diferentes a precios especiales para hacer de tu velada un momento inolvidable. Cena en el CID de Sheraton Santiago. Reservas al 222-33-5000 o en sheraton.com/Santiago. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Estamos hablando con Jorge Garcés, don Jorge, al menos la última por mi parte, le voy a hacer una pregunta bien amarilla, con el color insignia de este programa. Habló de que marchó la gente de la U con la gente de Colo Colo. Sí. La gente de Fernández Vial con la gente de Deportes Concepción. Así es. ¿Podríamos ver marchar a Jorge Garcés con Rubén Selman? Mira, no. ¿Imposible? No, no. Pero en pro de la paz, Jorge. ¿Pero la paz? No, es que en la vida uno está bien
hay gente que está bien con Dios y con el diablo. Yo estoy solo bien con Dios. Oh, soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de las oficinas en la TAM Travel, crean todo para tu viaje. En BTR Negocios están comprometidos con tus proyectos. Contrata doble pack conectado full que incluye la nueva central telefónica virtual e internet Mega 600 a solo 46.990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios, vívelo hoy. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulta por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Te están esperando. ¿Qué tal compartir en familia un delicioso brunch de fin de semana en medio de un privilegiado entorno natural, impecables áreas verdes, aire fresco y a pasos de la piscina al aire libre en un nuevo concepto de terraza de verano? Te están esperando cada sábado y domingo a partir de las 13 horas. En restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Estamos regalando 2 libros que se van a dar mañana, supongo. Así que tienen 2 días para concursar. Chilenas Rebeldes 2 de María José Cumplido, una lista de mujeres que a juicio de María José salieron de la norma y dejaron su huella en la historia de Chile. Y de Ricardo Monsalve, la novela El Ejército Invisible, un grupo de prisioneros políticos organiza su escape de la cárcel, esto a fines de los 70, mientras Chile vive plena dictadura. Es una novela, no es una visión documental como la de Pacto de Fuga, que todavía no ha salido. No, es que por el estallido, porque está el estreno el 24 de octubre y justo te iba a hablar de eso. No, que yo la vi, la encontré excepcional, pero no es en todo caso novela de Ricardo Monsalve, que se llama El Ejército Invisible, también está disponible para el concurso. Incluso hashtag combinación clave y @ me gusta leérsela. Es que incluso el Pacto de Fuga hay que recordar que es documental de la vida de quienes se fugaron de la cárcel pública. Pero también está novelizada, digamos, en el sentido de que está actuada. Pero igual se juntaron con quienes habían hecho o armado esta fuga, y uno de ellos era Raúl Blanchet, y que falleció este año. Trabajaba igual con Pamela Giles. Bueno, lo que yo quería decir antes del corte es que trabajó Raúl Blanchet, uno de los miembros de lo que voy a hacer con... mira. Lo que yo quería decir sobre Carabineros es que como la institución está completamente insubordinada. Y entre las complicaciones, cuando yo he hablado con expertos que tiene que ver con seguridad pública, instituciones de seguridad, decían que incluso el conflicto que tiene incluso el gobierno con esto que se solicitaba muy fuerte, que era la renuncia del general director Mario Rosa, es que si sale, tiene que sacar a toda esa generación, y lo que viene para abajo hay como un vacío dentro del institucional de quien asuma el mando. Desnucó a 52 generales en la primera. Entonces, entre las cosas más complejas que se ven a nivel institucional es que no responden, no está subordinado ni siquiera al general Rosa, y eso significa que a interior tampoco. Debe haber conflicto interno. Y es un problema muy grande, que se enfrenta a un gobierno que está como el de hoy día, que tiene conflicto, que hoy día lo más cuestionado que es, aparte de lo que es la agenda social, es el hecho de los niveles de víctimas por violación a los derechos humanos en tan poco tiempo. Sí. Y es una de las cifras más fuertes y más grandes que hay a nivel mundial. Si no me equivoco, la de los traumas oculares, todavía no paran de haber. El último registro de hoy, 232 personas con daño ocular. O sea, es brutal. Y estamos hablando que es un mes y medio. O sea, eran personas que se estaban manifestando.
Y ahí uno dice, bueno, ¿existe proporcionalidad de fuerza? ¿Estamos hablando de una policía profesional? Porque si Carabineros dispara balines que pueden reventarte un ojo y dejarte tuerto de por vida, así que aquí no estamos hablando que hay que estar una semana en cama curándote, no, estamos hablando secuelas de por vida. Y que eso estamos hablando de una policía que sale prácticamente con armadura, o sea... ¿Cuál es el nivel de proporcionalidad y profesionalismo con la cual está actuando? Pero la lo que a mí me preocupa de eso, que incluso tiene que ver con las víctimas en particular y el proceso judicial que vendrá después y que en algunos ya se está iniciando. Hoy día incluso van a ser formalizados 11 carabineros por una agresión a una persona de Ñuñoa. Es como eso se traspasa generacionalmente. También entiendo que está el civil que disparó en Portal La Dehesa. Lo tomaron detenido y que iba a pasar a control de detención. ¿También disparó un civil en Portal La Dehesa? Sí. No, el de Reñaca. No, el de Reñaca ya pasó control de detención. A lo que voy es cómo esa situación no permite entre las fuerzas, no permite generar vías de salida a un conflicto en que la gente además también le perdió incluso el miedo a eso. O sea, además también surge un tremendo romanticismo a lo que es la primera línea, que yo lo he visto como han actuado. Yo he estado en la zona, entre comillas, que hoy día se le llama como la zona cero, en la Plaza de la Dignidad, y hay en esto de la primera línea ha actuado como protección de los civiles que están manifestándose para que no le lleguen los balines, para que no... Entonces, ahí uno ve que no se ve salida, porque están corriendo dos dimensiones distintas y paralelas. En lo que yo veo que el gobierno solo está preocupado de cómo da más atribuciones a Carabineros. No, mira, no creo que el gobierno esté preocupado de darle más atribuciones a Carabineros. Yo creo que el gobierno está preocupado del tema de seguridad pública porque realmente se le salió de las manos. Sí, pero no funciona. Y sabes que lo peor de todo es que yo te quiero dar un ejemplo de algo puntual. Yo vivo en el centro de Santiago, vivo frente a la Escuela de Economía de la Chile, o sea, estoy casi que en el epicentro. Yo tengo barricada literalmente en la esquina de la casa. La FEN. Frente a la FEN. Ahí está el sector, estoy muy cerca de Plaza Italia, que sé yo, no tengo semáforo ya. No, las torres cerca, muy cerca, en otro condominio. Y me toca ver de primera fuente lo que es que hayan saqueado las bombas de benzina. No tiene supermercado. No tengo supermercado, fueron saqueados semáforo todos tampoco. Los que había. Tampoco tengo semáforo. Mucha iluminación pública tampoco hay a estas alturas. Y eso no lo hicieron los manifestantes, eso lo hicieron vándalos, antisociales, qué sé yo, todos los delincuentes propiamente tal. Y me tocó, para poder comprar cosas para comer, la verdad, tuve que agarrar el auto y me fui al Jumbo Bilbao. Y era otro mundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que las personas que más están sufriendo ahora los saqueos, la destrucción de mobiliario público, es de la clase media para abajo. O sea, somos las personas que vivimos de Plaza Italia para abajo. Entonces aquí no estamos hablando de que una clase privilegiada está siendo afectada, no, estamos hablando de la gran mayoría de las personas que más encima son las mismas que al mismo tiempo se están manifestando. Entonces yo creo que es una preocupación efectiva para el gobierno, poder darle seguridad de que va a haber establecimientos, que va a haber locales, tiendas para que puedan hacer las compras, porque eso es necesario sí o sí. Pero al mismo tiempo fue efectivamente aquella misión que se le salió de las manos, el orden público. Por eso yo encuentro de todo sentido común que quieran sacar a los militares para ponerlos en puntos estratégicos a cuidar la infraestructura, porque finalmente también hoy, si tú te pones a analizar, tú lo dijiste en algún momento del programa, hay comunas que ya no tienen supermercado porque los saquearon, y no son las comunas más ricas, probablemente son las comunas más pobres de Santiago, de la región metropolitana. O farmacias también. Entonces también yo encuentro que el gobierno sí se le salió de las manos el orden público, pero al mismo tiempo está buscando formas de poder subsanar esta falencia. Y yo creo que en ese sentido, y el llamado que pienso que hay que hacer, es hacer generoso al Congreso. Yo sé que hay reticencia, en algún momento el Frente Amplio no se quiso sentar a la mesa a conversar porque habían militares en la calle, sí, pero esos militares en la calle estaban no por un golpe de Estado, estaban por una atribución constitucional del presidente, entonces tampoco estaba fuera del marco de la legalidad. Otra cosa distinta a las violaciones a los derechos humanos que se han cometido. Yo quiero aquí separar agua. ¿Es parte de la ilegalidad de una acción? No, es parte de la ilegalidad de las acciones de los funcionarios, de los jefes de servicio. Eso es algo que afortunadamente en este país es democrático, hay Estado de Derecho, hay poderes autónomos, y no tengo la menor duda que el Poder Judicial en 1 o 2 años más va a tener la película completamente clara de todo lo que sucedió con las violaciones a los derechos humanos y determinará quiénes son los responsables. Pero ahora yo creo que el llamado es a cómo superamos esto,
cómo volvemos a, entre comillas, la normalidad de la presencia de servicios públicos para abastecer a la ciudadanía, no de la normalidad del 17 de octubre, donde este era un país de los abusos. Pues aquí las empresas reventaban a los consumidores y decíamos que todo era normal. Eso no. Yo creo que Chile nunca va a volver a esa normalidad y me parece súper correcto. Pero sí, ahora nos tenemos que preocupar del orden público, porque cuando saquean un supermercado, cuando saquean una ferretería, cuando saquean una gran tienda, que hayan autos afuera y la gente esté llenando los autos, eso para mí no es el pueblo con hambre que está yendo a sacar cosas a esa tienda. Esas son bandas organizadas que están saqueando. Y esos mismos productos los vaya a ver después probablemente en Franklin o en la feria vendiéndolos a mitad de precio. O sea, cuando yo veo a una persona saliendo, que yo quedé impactado, pues, hay que tener buenos músculos para hacer eso, con una lavadora en el hombro, pues, saliendo de un... ¿verdad? Y se subió una micro, no tenía auto, se subió una micro con la lavadora para llevársela para la casa. Eso claramente es delincuencia. Esas no son personas que están con necesidades. Ya, sí. El Oscar no habla más. Sí. Mira, 10 minutos. No. Yo creo que hay, o sea, como que marcaste todo. Hay un problema de legitimidad, no solamente con el gobierno, con el sistema, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno. Sino la anomia, ¿cierto? Ese concepto se ha hecho famoso en esta crisis, que la ausencia de normas tanto sustantiva como psicológicamente, ¿no? Creo que las Fuerzas Armadas, el Carabinero, Fuerzas Especiales está totalmente deslegitimado, o sea, el hecho de perderle el miedo, y vamos a entender el miedo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el respeto, diría mejor más que el miedo, a enfrentarse de tú a tú a las fuerzas especiales, ya hay una suerte de deslegitimación al orden público, ¿no? Ya no existe orden público. Y justamente el otro carril, o sea, ya está deslegitimando no solamente el orden público, o quien sostiene el orden público, que es el Estado, con todo su sistema de normas, sino también lo otro, que a propósito de esa legitimación, se te ensucia un poco la polarización. O sea, bien lo dijo Pato Fernández, ser moderado hoy día ser fome, ¿cierto? Nadie te pesca. Y creo que lo que está pasando, o ser amarillo, ser partido amarillo, lo que está pasando es una profunda ruptura, no solamente legal, normativa, sino social. Es decir, si tú no estás conmigo, eres mi enemigo. Si tú no piensas como yo, eres o facho o comunacho. Y creo que eso afecta directamente a la libertad de expresión. Yo, mi principal línea de investigación fue libertad de expresión, y siento que ya no estamos en corrección política, sino una corrección de extremos. Es decir, si tú no estás en ese extremo, o en mi extremo, tú tienes que inmediatamente o automáticamente estar en el otro extremo, y por lo tanto te trato de enemigo. Lo que pasó en el portal de la dehesa también es imagen viva de eso, ¿cierto? El hecho de este señor grabando diciendo váyanse a su población, tal por cual no voy a reproducir eso, pero también se ven los grafitis en cualquier calle, cuico o muerta ¿cierto? Entonces hay ribetes de lucha de clases, ya hay ciertas aspiraciones que me parece bastante violento, tú tienes una declinación total del sistema, y por eso estamos hablando un poco de nueva constitución, pero también una ruptura social que va a ser difícil, incluso en una nueva constitución, empezar a reparar. Primero tú tienes que reparar la confianza en Carabineros. O sea, los mismos carabineros que van a estar ahora van a estar de años después, excepcionalmente los que tienen que ser juzgados por violación de los derechos humanos, pero igual va a existir el carabinero que va a estar cuidando tu calle y que 5 años más después lo va a ver y decir, bueno, tú también me pegaste, tú también me tiraste una lacrimógena. Pero también el hecho de reconstituir o reparar los lazos sociales que débilmente tenía la sociedad antes del 17 y 18 de octubre, pero que había un poco, y creo que ahora se rompió eso, y es una suerte de reparación, de transición social, que dudo que si la clase política esto se puede hacer. La clase política, si está súper deslegitimada, también tiene un papel. O sea, no podemos desentendernos del sistema de democracia representativa que tenemos, más allá que no estemos de acuerdo con las normas que nos imperan. Hay una democracia representativa, y la clase política también encausa sentimientos. Y lo que creo que está haciendo la clase política totalmente desplazada es no hacerse cargo justamente de esa ruptura social que se está agrandando cada vez más. Ya pasó creo yo que hay una evolución entre este ataque legítimo a demandas sociales a uno de justamente nosotros somos los que sufrimos, no tú, y por lo tanto tú eres un enemigo también, y va para ambos lados, esto es recíproco. Pero Esteban, a mí me pasa que generalmente cuando se dan estas situaciones, entre las cosas más complejas, es el hecho que, a ver, lo quiero poner desde este punto de vista. Ayer fue el día 25 de noviembre contra la violencia de la mujer. Sí. ¿Ya? Y hubo una
una performance muy buena en Plaza de Armas, donde muchas mujeres muy jóvenes todas hablaban o se manifestaban en contra de lo que han sido las violaciones, las vejaciones sobre todo sexuales, y que enfrentan por una parte a la iglesia y por otra parte al Estado y las policías. Te voy a tener que interrumpir porque está hablando el presidente de la República sobre justamente lo que estábamos conversando respecto a las posibilidades de dar atribuciones a las Fuerzas Armadas para que puedan salir. Vamos. Sistema de telecomunicaciones, los hospitales, los puertos, los aeropuertos. Quiero decir que en estos últimos 35 días, mucha de nuestra infraestructura básica, relacionada con el suministro eléctrico, el agua potable, las telecomunicaciones y la salud, han sufrido ataques violentos que han puesto en riesgo estos servicios básicos. Pero hay un segundo beneficio de esta ley, que es que va a permitir liberar a muchos carabineros para que en lugar de que estén protegiendo esos lugares estratégicos, puedan estar en las calles, en las plazas, en los parques, protegiendo la seguridad de los ciudadanos, de las familias y de los hogares de los chilenos. De esta forma vamos a poder concentrar a carabineros en las labores de orden público y para tener mayor presencia policial. Y quiero dejarlo muy en claro. Esta ley que permite la colaboración de las Fuerzas Armadas no va a significar ninguna restricción a las libertades y derechos de los chilenos, como sí lo contemplan los estados de excepción constitucional. Pero además, no va a significar tampoco que las Fuerzas Armadas estén involucradas o participen en el orden público. Esa tarea va a quedar radicada en nuestras fuerzas de orden y seguridad. Y finalmente, el quinto punto o pilar de nuestra acción como gobierno. En los próximos días vamos a presentar al Congreso y a todos los chilenos un plan de reconstrucción de todo lo que los violentistas han destruido en los últimos tiempos y que son obras tan importantes para los chilenos. Y adicionalmente un plan de reimpulso de nuestra economía, que sin duda se ha habido severamente afectada por los hechos violentos de las últimas semanas y por los desórdenes públicos de las últimas semanas. Lo que haremos con este plan de reimpulso de la economía es recuperar nuestra capacidad de crecer, de crear empleos, de mejorar los salarios, de crear oportunidades para las pymes. Y de esa manera vamos a poder lograr que nuestra economía se ponga de pie y recupere su rumbo hacia el progreso y el desarrollo. Creemos sinceramente que con estos 5 pilares que el gobierno está impulsando, estamos actuando, escuchando con humildad y con atención la voz de la gente. Y estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos para aportar con actitudes y con acciones concretas a que esos 3 grandes acuerdos que le propusimos a los chilenos, el acuerdo por la paz, el acuerdo por la justicia social y el acuerdo por una nueva constitución, puedan avanzar con la participación y el apoyo de la inmensa mayoría de los chilenos. Es el presidente de la República que está básicamente estableciendo que ha iniciado lo que se había anunciado antes, la distribución de fuerzas militares a sitios de infraestructura crítica, y ha señalado lo que también había dicho antes desde La Moneda, que esto libera carabineros y que mencionó una serie de cosas. El presidente dijo que se habían afectado por ataques centros de telecomunicaciones. Yo no sé exactamente a qué se puede estar refiriendo, pero el hecho es que esto ahora va a eventualmente toparse con si es que esto es constitucional o no es constitucional, que esa es la discusión que se está dando hoy día. Para Renovación Nacional, aparentemente hay un vicio de constitucionalidad, porque si no, no hubiese mandado un proyecto para reformar la Constitución para que se pudiera hacer esto. Y el Congreso, me imagino que va a haber una discusión al respecto de eso en los próximos minutos u horas. Mira, a mí no me llama la atención en realidad. Yo creo que, y como lo venía diciendo, y sobre todo lo que decía, es el hecho de
cómo en su discurso el presidente es el primero en establecer eso antagonismo del adversario o más bien del enemigo. Y eso tampoco colabora con el clima. Porque mucha de la gente que se manifiesta en distintas partes del país, sobre todo en lo que es la Plaza de la Dignidad hoy día, o ayer, por ejemplo, yo vi familias, muchas mujeres, niñas. Entonces también cuando se habla de estos delincuentes, la gente siente que se habla sobre el manifestante. Y a mí me preocupa cuando el gobierno sigue con esa retórica de los delincuentes y de los vándalos, cuando es como el primer antagónico que tiene. Incluso ayer en la misma manifestación. Sí, pero no los puedes invisibilizar. No los puede invisibilizar, pero el daño creo que se causa es enorme. Sí. Pero fíjate que cuánto el presidente, el hablar de paz, ha sido un aliciente para que incluso ese entre comillas, valor o misión que debiese tener una sociedad de establecer la paz, está tan manoseado. La gente ya no cree, o sea, el acuerdo de paz como es, con mayor uso de la fuerza. Entonces creo que acá, en este sentido, me parece, por ejemplo, que las personas no solo han perdido, entre comillas, el temor de enfrentarse un tú a tú con carabineros, como lo decías, pero también pasa que también la gente siente una sensación de inseguridad al estar al lado de carabineros. Y eso también es un problema. Caminar de noche por Santiago o por cualquier ciudad del país y que hayan carabineros, más que sentirte tranquilo o tranquila, sobre todo las mujeres, sienten mayor inseguridad. Entonces, este anuncio, además de que habló antes, si no me equivoco, de la agenda social, de la ley antibarricada, etcétera, cómo colaboran para el resto de la agenda que hay. Yo creo que eso es lo que a mí más me preocupa, cómo este tipo de anuncio más bien pone cortafuego, o sea, va limitando posibilidad de llegar a mayores acuerdos políticos. Sí, pero, sobre todo cuando se ocupa la paz. Mira, yo comparto contigo que de repente es un poco confuso cuando se habla de vamos a avanzar en la agenda social, pero también está el acuerdo de la paz, que principalmente es una agenda que endurece determinadas penas o sanciona cosas que no estaban sancionadas antes. Y cuando las presentas casi que con un día de desfase, la gente se tiende a confundir, pareciera que está criminalizando la protesta o estaría criminalizando la agenda social. Es una cosa un poquito confusa, pero también hay que entender que esto es un gobierno de centro derecha, y una de sus banderas de lucha históricamente es el orden. Entonces lo que está haciendo finalmente el presidente, dando a conocer estos anuncios, es también darle tranquilidad a su sector, que es su sector duro, que es el que le da el respaldo permanente, porque seamos bien claros, gobierno de izquierda, gobierno de derecha, que llega al poder, lo hace gracias a los votos de los moderados, y los moderados cambian su votación cuando ven estas crisis sociales o estas situaciones bastante... Hay harto voto líquido. Bastante importante. Hay un voto, claro, aquí yo insisto, yo creo que lo central, lo primordial es la definición de infraestructura crítica que debe estar en ese proyecto de ley para que efectivamente nos dé la tranquilidad a todos nosotros que no vamos a ver militares circulando por las veredas de nuestras casas, porque yo comparto, los militares se ocupan para situaciones extremas, no están preparados para tratar con el público, y yo creo que lo dejaron demostrado con la ciudadanía, con el common people, con la galería, no están formados para eso, y se demostró en los estados de excepción esa lamentable cualidad que tenían, porque se cometieron abusos y atropellos por parte de ellos hacia los civiles, porque nunca los prepararon para esa cuestión. Hay que ser sincero. En Estados Unidos existe una milicia que tienen los estados que se llama la Guardia Nacional, que es una milicia estatal, que el gobernador echa mano a esta milicia, que es un híbrido entre ejército y defensa civil, pero que tiene una formación militar y lo ocupa para situaciones extremas o de crisis sociales. Pero ellos están formados en tratar a las masas de gente en la calle. Nuestro ejército no. Pero entonces mira, también hay un punto que a lo mejor hay que analizar el día de mañana. Mira, a lo que me quiero referir yo, que me parece súper importante. Por ejemplo, cuando se da el proceso constitucional a principios de los 90 en Colombia, tú tenías un modelo de un proceso constituyente que buscaba darle nuevamente al sistema político, entregarle legitimidad. No me refiero solo al sistema de partidos, sino me refiero a las instituciones y a la convivencia social que se genera dentro de un Estado. Pero al mismo tiempo surgen modelos, entre comillas, un antimodelo, que al mismo tiempo, cuando tú estás buscando darle nueva legitimidad democrática a un espacio, surgen otros elementos que empiezan como antimodelo a comer de nuevo esa legitimidad que recién se está levantando. Y es lo que a mí me preocupa por parte de la gestión que hace el gobierno. El sistema político en Chile lo que está buscando es generar condiciones de un nuevo pacto a través de un proceso constituyente que todavía se está
gestionando cuáles son las mejores características, cómo hacerlo más democrático, más participativo, que es parte de lo que está haciendo la Comisión Técnica y los presidentes de los partidos, para darle viabilidad en el Congreso a ese proyecto de ley, pero al mismo tiempo tienes un antimodelo que al mismo tiempo lo camina el mismo Ejecutivo. Ahora... Y eso es lo que a mí me preocupa de cómo se genera que al final, cuánto de esto va a terminar haciendo que el proceso que es muy importante para el país, se termina yendo por la borda por este tipo de anuncios. Sí, bueno, te repito, y están saliendo muchos constitucionalistas y algunos abogados de todos los sectores a decirte que probablemente esto va a terminar en una contienda entre si es que es constitucional o no es constitucional lo que hizo el presidente de la República. Algunos creen que no, entre los cuales debe estar los senadores de Renovación Nacional que presentaron una reforma constitucional como el proceso para poder llegar a exactamente lo mismo. Y hay otros que deben creer que el presidente tiene omnímodas disposiciones para poder llamar a las Fuerzas Armadas cuando lo requiera, cosa que todos sabemos que no es necesariamente así, pero el presidente ya ha anunciado que mandó este decreto para... Proyecto de ley. Proyecto de ley para sacar a las Fuerzas Armadas a vigilar estos sitios de infraestructura crítica. Y si ese proyecto de ley no me extrañaría que llegara al Tribunal Constitucional, pero súper rápido. Es lo más probable. Y vamos a ver hoy día si es que el presidente, asesorado por probablemente lo que teóricamente debiera ser la crème de la crème del derecho constitucional, porque puede preguntarle un presidente a esto a cualquiera, no solamente a los de su sector, ¿va a salirse con la suya con esto o va a tener que hacerse un procedimiento como el que inició Renovación Nacional de reformar la Constitución para que se pueda hacer lo que el presidente dice? Mira, lo que pasa es que en ese caso, efectivamente, yo creo que va a terminar zanjando esta disputa o esta diferencia de opinión el Tribunal Constitucional, pero al Tribunal Constitucional no vas a llegar hasta que el proyecto está aprobado. O sea, vas a tener meses de discusión, de, entre comillas, pérdidas de tiempo de los parlamentarios en este proyecto en vez de estar viendo otro, y a lo mejor en el control de constitucionalidad al final del proceso, si estamos hablando cuando ya un poquito antes de la promulgación, puede que el Tribunal Constitucional le diga sí, se legisló correctamente, o te diga que no, sí, pero, pero ahí hay un riesgo, hay un riesgo más o menos grande, Óscar. El presidente tiene una acusación constitucional. Sí, además. Hoy día se eligió a su abogado. Acosta. Sí, ayer. Juan Domingo Acosta. Juan Domingo. Tiene un proceso constitucional a puerta. Que de pronto aparezca un fallo, por muy tardío, aparezca un fallo donde el presidente actuó anticonstitucionalmente en una situación que se había advertido que debía necesitar una reforma, al punto que su partido Ancla presentó una reforma constitucional para hacerlo como correspondía y él se adelantó. Eventualmente no va a ser una muy buena... Solo para cerrar, yo no sé si le va a generar un problema, porque no es que el presidente actuó inconstitucionalmente, envió solo un proyecto de ley, no tomó atribuciones. Es muy común que en el Congreso hay proyectos que se caen porque se entendieron más, se modifica, se complementa. El mensaje del proyecto, que es como la justificación del proyecto, fue distinto a lo que se discutió. Eso es algo, situaciones que se dan. No creo que haya se culpabiliza al presidente de inconstitucional por haber enviado un proyecto de ley que a lo mejor estaba incompleto. Es que yo creo que los análisis de yo creo que acá hay que entender que esto no es un clima tradicional, un momento convencional de la política, sino que esto es un momento excepcional. Entonces todo este tipo de error que yo creo que es complejo. Complejo. Sí, no es menor. Para decir lo último, aquel que vio la comisión técnica, y no muy entretenida, por cierto, me rescato algo, o sea, creo que hoy día se está tratando todo de mala fe. No, creo que fue Arturo Fernando que decía, tratemos de hablar de buena fe, o sea, entendiendo las buenas intenciones del otro. Me parece bien. Creo que, por ejemplo, interpretar de mala manera lo que dijo Alaman en el matinal ayer, que perfecto, se puede malentender, pero tratémoslo de... Es obvio que se produjo un lapso. Se produjo un lapso, pero entendiendo eso de buena fe, o sea, la funa de Beatriz Sánchez, el hecho de que todos los partidos políticos estén estirando el acuerdo, que pendemos de un hilo, o sea, Chile depende de un hilo, y ese hilito es el acuerdo constitucional o por la paz.
creo que, y insisto en esto, si no hay buena fe, probablemente la ruptura social se va a empezar a atizar y el enfrentamiento civil. Ahora convengamos por supuesto. que la buena fe en gran medida deriva de que tú sientas que la otra persona o las otras personas están actuando también en buena fe. Por supuesto, es recíproca. O sea, yo creo que esa desconfianza puede Gracias, romperse. Karina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Chao, chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.